El sendero se estrechaba cada vez más a medida que me internaba en el bosque, las ramas bajas rasguñaban mi ropa y la maleza crujía bajo mis botas con un sonido apagado. Había oído historias sobre este lugar, relatos de excursionistas que jamás habían regresado, de cuerpos hallados con extrañas mutilaciones, pero nunca les había dado crédito. Siempre había sido un amante de la naturaleza, y la idea de perderme en la espesura, de alejarme del ruido y la podredumbre de la ciudad, me resultaba mucho más atractiva que cualquier cuento de terror contado por campesinos supersticiosos. El sol comenzaba a descender y teñía el cielo con un resplandor anaranjado cuando oí el sonido. Un sollozo, casi un gemido, proveniente de los matorrales a unos metros de distancia. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza en mis sienes. No esperaba encontrar a nadie en este sitio, mucho menos a alguien llorando en medio de la maleza. Permanecí inmóvil unos segundos, tratando de discernir si se trataba de un animal herido o, tal vez, de mi imaginación jugándome una mala pasada, pero entonces volvió a escucharse, más alto esta vez, cargado de angustia. Sin pensarlo demasiado, aparté las ramas y avancé hacia el origen del sonido, abriéndome paso entre la vegetación. Mi linterna iluminó una figura encogida sobre sí misma, un bulto pequeño envuelto en jirones de tela sucia y pegajosa. Era una niña. Tendría unos 9 o 10 años, con el cabello enmarañado y la piel cenicienta, casi azulada bajo la tenue luz del atardecer. Sus hombros temblaban con cada sollozo, y aunque su rostro estaba oculto tras sus manos sucias, podía ver la fina línea de su mandíbula crispada por el llanto. ¿Estás bien?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Era una pregunta estúpida, desde luego que no estaba bien. La niña alzó la cabeza con un gesto lento, y cuando sus ojos encontraron los míos, sentí que algo en mi interior se retorcía. Eran enormes y vidriosos, pero lo más inquietante era el color, un gris lechoso, opaco, sin rastro de luz o reflejo en ellos. «Me duele», susurró, y su voz era un hilo quebradizo, como si apenas pudiera hablar. Me quitaron las piernas. Mi mente tardó un instante en procesar aquellas palabras, y en el silencio que siguió, mis ojos descendieron de manera instintiva. Solo entonces me di cuenta. Donde deberían estar sus piernas no había más que carne desgarrada, muñones oscuros y retorcidos que parecían haber sido arrancados en lugar de cortados limpiamente. No había sangre fresca, como si la herida fuera vieja, pero la piel estaba ennegrecida y supuraba un líquido viscoso. Un mareo me golpeó con fuerza y di un paso atrás, sintiendo que mi estómago se revolvía. «Dios», murmuré, mi voz apenas un aliento. Ella comenzó a arrastrarse hacia mí. No sé cómo describirlo, pero su movimiento no era natural. No se impulsaba con los brazos de la manera en que lo haría una persona sin piernas. No. Su cuerpo se deslizaba sobre la tierra con una fluidez imposible, como si algo invisible la jalara, como si los propios árboles la empujaran hacia mí. «Me quitaron las piernas», repitió con voz gutural, y su expresión cambió. Sus labios se torcieron en una mueca antinatural, su piel parecía tensarse como si algo se agitara bajo ella, y su voz ya no era la de una niña, sino la de algo más profundo, más antiguo, algo que nunca había sido humano. «Y ahora yo te quitaré las tuyas». El terror me paralizó solo por un instante, pero ese instante fue suficiente. Ella se lanzó sobre mí. Intenté retroceder, pero mi pie tropezó con una raíz y caí de espaldas. La linterna rodó lejos, dejando el bosque en penumbras, apenas iluminado por los últimos vestigios de luz que se filtraban entre las copas de los árboles. El aire estaba denso, cargado de un hedor nauseabundo a carne podrida y humedad rancia. La niña, o lo que fuera esa cosa, se arrastraba con una velocidad imposible. Su cuerpo temblaba y se retorcía como si algo en su interior estuviera quebrándose con cada movimiento. Sus brazos eran delgados, pero se aferraban al suelo con una fuerza inhumana, y su rostro, antes de una tristeza casi inocente, ahora se había transformado en una máscara de malevolencia, con la piel estirada sobre los pómulos y la boca entreabierta en una sonrisa que mostraba dientes oscurecidos y afilados. Me revolví desesperado, clavando los codos en la tierra mientras intentaba alejarme, pero ella era más rápida. Sus dedos gélidos se cerraron sobre mi tobillo con la fuerza de un cepo y un dolor agudo me recorrió la pierna cuando sus uñas, largas y rotas, se hundieron en mi piel.
Un grito escapó de mis labios cuando sentí algo moverse bajo su tacto, una sensación imposible de describir, como si la carne de mi pierna se retorciera por sí sola, como si algo vivo se agitara dentro de mí, respondiendo a su contacto. SHHH. Susurró ella, inclinando la cabeza con un gesto casi tierno. No luches. No tardará mucho. Mi piel se erizó al escuchar su voz. No era el tono de un ser que inflige dolor por simple sadismo. Era casi compasivo, como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor. Con un rugido de desesperación, impulsé mi otra pierna y le di una patada en el rostro. Sentí el impacto de mi bota contra su mejilla, escuché el chasquido húmedo del golpe, pero ella no reaccionó como esperaba. Su cabeza se ladeó con el impacto, pero su agarre no se aflojó. No pareció sentir dolor. Con una fuerza que no sabía que tenía, me giré sobre mi costado y estiré la mano en dirección a la linterna, mis dedos arañando la tierra húmeda mientras me arrastraba hacia la única fuente de luz en este maldito bosque. La niña no me soltaba, pero algo en su agarre cambió. Ya no me sostenía simplemente, sino que comenzaba a jalar. Un dolor insoportable explotó en mi muslo, como si miles de agujas ardientes se clavaran en mi carne. Miré hacia abajo y sentí un grito ahogarse en mi garganta. Mi pierna se estaba deshaciendo. No de una manera normal. No como si me la estuvieran arrancando o destrozando con algún objeto afilado. Era peor. La carne se oscurecía, se marchitaba como la madera podrida bajo la lluvia, y pequeñas grietas comenzaban a abrirse en la piel, como si algo dentro de mí estuviera colapsando, desmoronándose. Ella me miraba con una fascinación casi infantil, sus ojos grises brillando con una mezcla de emoción y ternura. Sí, murmuró. Así es como sucede. Así es como ellos me la quitaron a mí. Mi visión se nubló por el dolor. Todo mi ser me gritaba que soltara un alarido, que pidiera ayuda, aunque sabía que nadie vendría. Pero en lugar de rendirme, mi mano finalmente se cerró sobre la linterna. Sin pensarlo, la encendí y apunté las de luz directamente a su rostro. El efecto fue inmediato. La niña soltó un chillido agudo, inhumano, que se elevó por el bosque como el alarido de un animal herido. Se apartó de mí de un salto antinatural, su cuerpo crispándose como si la luz la estuviera quemando desde dentro. No desaproveché la oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, me incorporé tambaleándome, ignorando el hormigueo insoportable en mi pierna, y corrí. No miré atrás. No podía mirarla. Corrí a través de la espesura, tropezando con raíces, golpeándome con ramas, sintiendo la respiración ardiente en mi garganta y el latido salvaje de mi corazón en mis oídos. Detrás de mí, escuché el sonido de algo arrastrándose rápidamente, de hojas secas agitadas, de susurros entre los árboles que parecían llamarme por mi nombre. Pero no me detuve. Seguí corriendo, con el bosque cerrándose a mi alrededor, con la noche cayendo y la sensación de que, aunque lograra escapar, ella volvería por mí. No sé cuánto tiempo corrí. Quizá minutos. Quizá horas. La oscuridad del bosque parecía extenderse en todas direcciones, como si el camino de regreso se hubiera desvanecido con la luz del día. Las ramas me arañaban el rostro y los brazos, mis pulmones ardían y mi pierna. Dios, mi pierna se sentía cada vez más extraña, más ajena. El hormigueo había crecido hasta convertirse en una sensación insoportable, una mezcla de entumecimiento y ardor que se expandía desde el tobillo hasta el muslo. Sentía la piel tensarse, como si algo la estuviera estirando desde adentro, como si la carne se adelgazara, perdiendo su consistencia natural. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía, ella me alcanzaría. El sonido de algo deslizándose a través de la maleza seguía detrás de mí. No eran pasos normales, sino un arrastre húmedo, un roce siniestro que se mezclaba con su respiración entrecortada y esos susurros apenas audibles, como un murmullo de muchas voces superpuestas, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. No luches. No tardará mucho. Un claro apareció de repente frente a mí. Apenas distinguía su forma entre la penumbra, pero vi la silueta de los árboles abrirse en una pequeña explanada de hierba y tierra. Un resquicio de luna asomaba entre las nubes, proyectando una luz fría sobre la escena.
Me lancé hacia allí con los últimos restos de energía que me quedaban. Mi pie tropezó con una raíz oculta, caí de rodillas y rodé sobre la hierba, mi cuerpo temblando de pura fatiga y miedo. El bosque quedó en silencio. Por un instante, no oí nada. Ni el viento, ni los insectos, ni el lejano murmullo de algún arroyo escondido entre los árboles. Nada. El aire estaba quieto, tan espeso que sentí que podía ahogarme en él. Y entonces, lo vi. Ella estaba justo en el borde del claro, medio oculta entre las sombras. No se movía. No se arrastraba hacia mí como antes. Solo estaba allí, mirándome con esos ojos opacos, con la cabeza ligeramente inclinada, como si esperara algo. Y yo también lo sentí. Un cambio en el ambiente. Una presión en el aire. Algo invisible, acechante, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Miré hacia abajo, hacia mi pierna, y un escalofrío helado recorrió mi espalda. La tela de mi pantalón estaba suelta, arrugada sobre la piel de mi muslo, como si la pierna adentro hubiera encogido. Me atreví a levantar la tela con dedos temblorosos y casi vomito. Mi piel estaba pálida y tirante, estirada sobre huesos que se habían adelgazado, como si toda la carne se hubiera consumido de golpe. Podía ver las venas oscurecidas recorriendo la superficie, pulsando con un ritmo anormal. Era como si mi pierna estuviera muriendo. No, peor. Como si estuviera dejando de ser mía. No tardará mucho. Su voz sonó justo al lado de mi oído. Mi corazón se detuvo un segundo. No. No podía ser. Ella estaba en el borde del claro, lo había visto. Y sin embargo, sentía su aliento frío en mi nuca. Me giré de golpe, encendiendo la linterna en un movimiento frenético, y la luz iluminó el vacío. Nada. Pero entonces, algo me sujetó la pierna. Un dolor indescriptible explotó en mi pantorrilla, una presión insoportable que sentí directamente en los huesos. Grité. No por miedo. No por desesperación. Grité porque podía sentirlo. Podía sentir cómo la estructura misma de mi pierna estaba cediendo, como si el hueso estuviera desmoronándose en su núcleo, convirtiéndose en algo frágil, quebradizo. La linterna temblaba en mi mano, la luz danzaba erráticamente por el suelo, y fue entonces cuando la vi. Emergía de la tierra. No como alguien que estuviera enterrado y saliera arrastrándose, no. Su cuerpo se deslizaba hacia afuera sin esfuerzo, como si el suelo la escupiera lentamente, como si el bosque mismo la pariera de nuevo en el mundo de los vivos. Su rostro emergió primero, su cabello sucio pegado a la frente, sus ojos brillando con un fulgor enfermizo. Luego sus brazos, sus dedos alargados clavándose en la tierra, y finalmente su torso, cubierto de harapos sucios y húmedos. No tenía piernas, pero eso no importaba. No las necesitaba. Porque lo que sea que le habían hecho, lo que sea que la había convertido en esto, estaba a punto de sucederme a mí también. Me estaba convirtiendo en lo que ella era. Y entendí, en ese instante, con una certeza aterradora, que nadie me encontraría. Al menos, no con mis piernas intactas.